Es ridículo pensar que el mismo estudio que nos trajo películas como Jefe en Pañales o la saga de Trolls fuera el encargado de hacer la mejor adaptación cinematográfica de una historia bíblica en una película animada, que no solo les tomó 4 años en realizarla, sino que también hayan consultado a un aproximado de 600 teólogos para hacer lo más fiel posible a la historia. Cuando DreamWorks sí se tomaba en serio su trabajo y le ponía cariño a sus películas. Pero antes de que piensen que soy un fanático religioso, me leí el Éxodo por decisión propia, y no porque un viejo amargado con cara de pirujo me obligara a leerlo para no reprobar su curso, sino porque quería resaltar algunos cambios realizados y cómo ayudan a mejorar la narrativa, superando por momentos al material original. Bien, la historia comienza presentándonos al pueblo hebreo, tratado con violencia por el ejército de Egipto, mientras se ejecutaba una orden atroz, la exterminación de los recién nacidos varones hebreos. Todo esto debido a que el faraón tenía miedo de que el pueblo israelí se volviera más grande y fuerte que ellos. Toda esta secuencia acompañada de un temazo como lo es Deliver Us, si es que así se pronuncia, que narra la desesperación de los hebreos y sus plegarias a Dios, cantada por Ofra Asa, que también interpretó la canción en 18 idiomas, simplemente es hermoso. Entre todo este caos, una madre niega que su hijo tenga el mismo destino, decide mandarlo por el río dentro de una canasta. Este niño llegaría a manos de la esposa del faraón, quien apiadándose del bebé, lo dotaría como hijo suyo, para ser criado junto a Ramses. Aquel niño sería llamado Moisés. Mientras que en el Éxodo, Moisés sería rescatado del río por la hija del faraón, y por cosas del destino contrataría a la madre biológica de Moisés para criarlo. Así crecería sabiendo que es un hebreo. Este cambio fue el más acertado, porque le da un mayor peso a la rivalidad que veremos entre ellos dos más adelante. Volviendo a la película, Moisés crecería junto con Ramses, sin conocer nada de su pasado y con todos los beneficios de ser el hijo del faraón. Con el pasar de los años, Moisés ya de joven ignora todo lo que le sucede al pueblo hebreo, pero no sería hasta que una noche se encontraría con quienes serían sus hermanos biológicos, Aarón y Miriam, que le dirían que es un hebreo que fue salvado por su madre. Porque eres nuestro Estas hermano. palabras Moisés lo tomaría como una ofensa, pero una frase de Miriam lo haría replantearse todo lo que él pensaba que estaba destinado a hacer. Nuestra madre te dejó en una canasta para salvarte la ¡Ya vida. basta, Miriam! ¿Salvarme de quién? ¡Dilo! Pregúntale al hombre a quien llamas padre. Comienza a cuestionarse su vida y los privilegios obtenidos a base de las atrocidades cometidas por el faraón. Regresa al palacio en busca de respuestas, pero solo encontraría la atrocidad que cometió el faraón pintado en los muros: la masacre de los recién nacidos. Acompañado otra vez de una gran animación y un soundtrack espectacular que logra retratar muy bien los sucesos de aquel día. Moisés queda horrorizado, pero como si esto no fuera suficiente, el faraón se justifica con unas palabras que lo horrorizan aún más. Solo eran esclavos. Esa frase le hizo ver que el faraón era un monstruo y no sentía ni un poco de remordimiento de sus actos. Al día siguiente, mientras Ramses planificaba cómo hacer más grande su imperio, Moisés solo podía ver el sufrimiento de los hebreos y la impotencia de saber que no puede hacer nada para ayudarlos. No fue hasta que vio a un anciano siendo torturado por un soldado. En su intento por ayudarlo, terminaría matando al soldado accidentalmente. Todos se asustan por su acción, ya que quitar la vida a alguien era castigado con la pena de muerte. Pero Moisés no escapa por miedo a ser castigado, sino que escapa de su pasado y de todas las mentiras con las que creció. Pese a que Ramses le suplica que se quede y haría que todos olviden lo que hizo, ya que se consideraba un dios, Moisés se niega y abandona Egipto. Pasaron días en los que vagó por el desierto y en el camino dejando sus pertenencias que lo conectaban con Egipto, a excepción del anillo que le regaló su hermano Ramses. Es cubierto por una tormenta de arena en la que se podría interpretar que en ese momento sepultó al Moisés de Egipto. Más tarde llegaría a una fuente donde conocería a Séfora, hija de Jetro, el sacerdote de Madián, que le da la bienvenida a su pueblo y comienza allí una nueva vida, hasta que un día se topa con la zarza ardiente. ¿Sabían que para evitar controversias en el idioma original, la voz de Dios fue interpretada por los actores principales, siendo la más resaltada la de Val Kilmer, pero se pueden escuchar los susurros del resto del elenco? Who made man's mouth? Who made the deaf, the mute, the seeing, or the blind? Did not I? Now go! Moisés, asustado, no entiende lo que está pasando, pero se acaba de encontrar con el Dios de sus antepasados.
Dios le daría la misión de liberar a su pueblo de la tortura, entregándole un bastón con el cual él podrá replicar sus milagros y guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Al regresar a Egipto se sorprendería al ver que Ramsés es el faraón, quien, como ya había dicho, sería perdonado por haber matado a aquel soldado en el pasado. Perdono para siempre todos los crímenes de los que se le acusan. Pero Moisés no vino para quedarse, sino vino en nombre de Dios para liberar al pueblo hebreo. Ramsés no toma en serio sus palabras, así que Moisés decide mostrarle su bastón, que se transforma en una serpiente. Pero él piensa que todo esto es un truco, por lo que pide a sus sacerdotes replicar el milagro e invocan a 2 serpientes que serían devoradas por la serpiente de Moisés. Al ver la actitud de Ramsés, decide quitarse el anillo que le había regalado, despojándose así de toda conexión con la realeza de Egipto. Ramsés se deja nublar por su orgullo, así que duplica el trabajo de los hebreos y niega cualquier existencia de Dios, mientras que en el Éxodo es Aarón quien encara al faraón, debido a que Moisés sentía miedo de hablar en público. Y es un cambio muy acertado, hacer que Moisés lleve a cabo todo el movimiento por su cuenta, ya que solo así podemos ver una evolución mucho más marcada en el personaje, pasando de un Moisés que escapaba de su pasado a ser quien tenga que enfrentar a su hermano para liberar a su pueblo. Más tarde, Moisés convertiría el agua del río Nilo en sangre, pero Ramsés seguiría terco y pide a sus sacerdotes replicar el milagro. Solo le echaron un suco de sabor a fresa para engañarlo. Tras la negación del faraón, da inicio a una de las secuencias más impresionantes de la animación: las plagas sobre Egipto. Por un lado, vemos a un Moisés destrozado y triste al ver a niños inocentes sufriendo las consecuencias de su hermano. Por el otro, un Ramsés negando toda existencia de Dios, viendo cómo su imperio se derrumba ante una fuerza que no puede combatir. Una guerra de egos que Moisés trataría de ponerle fin conversando con Ramsés, pero se negaría una vez más dejar libre al pueblo hebreo. Así que le advierte que queda una última plaga, mucho más cruel que todas las anteriores, y que acabará con todo lo que él ha construido, incluyendo su hijo. Moisés se retira y avisa a todo su pueblo que marquen las puertas y ventanas con sangre de cordero, para evitar que el ángel de la muerte entre en sus casas. Esa misma noche, el ángel acaba con todos los primogénitos de Egipto indiscriminadamente, incluyendo al hijo del faraón, siendo así una de las escenas más crudas y frías en una película para niños. Moisés vuelve con Ramsés y trata de consolarlo por la pérdida de su hijo, pero dolido le pide que se aleje y le da el permiso para poder irse de Egipto junto a su pueblo. Se va del palacio lleno de culpa y responsabilidad porque tendrá que cargar con la muerte de muchos inocentes. Pero la mañana siguiente todo el pueblo hebreo puede ser libre. Es aquí donde suena una de las canciones más icónicas, When You Believe. ¿Lo pronuncié bien? Milagros lograré. Que sería una respuesta directa a sus súplicas en la canción del inicio, que aunque la esperanza del pueblo haya sido frágil, es difícil de matarla. Mientras abandonan Egipto, podemos apreciar cómo después de siglos de tortura, mantenían sus tradiciones y su cultura intacta. Es una secuencia que transmite alegría y respeto a sus antepasados. Incluso vemos a algunos egipcios rendirse y unirse a ellos en su viaje. Así tienes fe. Cuando llegan al Mar Rojo, se percatan que fueron seguidos por Ramsés en busca de venganza. Dios trata de darle tiempo al pueblo para que pueda escapar. Moisés, recordando lo que le había dicho Dios. Pelota para Quintero, atención, Quintero. No, ese diálogo no era. Con este bastón, tú has de hacer mis maravillas. Divide el mar para que así el pueblo hebreo pueda escapar en una escena muy bien lograda, combinando el 2D tradicional con el volumen 3D del agua. Aunque dure solo 4 minutos, les tomó 2 años a 10 animadores terminarla. El pueblo hebreo comienza a escapar, pero el tornado de fuego se apaga, lo cual causa que los egipcios puedan seguirlos. El mar se cierra, eliminando así a todo el ejército, pero dejando a Ramsés con vida. Moisés escucha su grito. Con un dolor profundo, se despide de su hermano. Adiós, hermano. De ahí damos un salto de tiempo cuando Moisés baja del monte con la tabla de los 10 mandamientos, y tal vez siendo esta la parte más criticada por la gente religiosa, ya que hasta el momento la película, pese a no adaptar al 100% como dice el Éxodo, lo habían hecho con mucho cuidado, para que al final se saltearan los 40 años de miseria en el desierto. Pero después de hora y media de puro cine, no se puede pedir más, cerrando así la película. ¿Y qué más puedo decir de esta película? Desde la banda sonora compuesta por Hans Zimmer, que te pone los pelos de punta, y de hecho, la película se llevó el Oscar a Mejor Canción Original por When You Believe en 1999, y vaya que lo merecía. Al final, El Príncipe de Egipto demostró que la animación no es solo para niños, sino que puede ser mucho más cruda y profunda si se lo proponen.
Habiendo leído el Éxodo, no solo adaptaron una historia bíblica, sino que le dieron su propia esencia y mejoraron por algunos momentos el material original. A diferencia de otras películas animadas religiosas que llegan a ser muy infantiles o son un calco exacto de la historia original, y lo digo con mucho respeto, pero se me hacen bastante aburridas y difíciles de ver, cosa que no me sucedió al ver esta película, ya que te atrapa desde el primer acto y logra profundizar tanto en sus personajes como en el conflicto. Por algo, hasta día de hoy es considerada la mejor película del estudio, por encima de Shrek, nuestro ogro favorito. No, espera, ese no es. Dicho todo esto, si les gustó el video, no olviden darle like, compartir y suscribirse. Yo soy Mike y nos vemos en un próximo video.